En la hostería del bufón. Un relato perteneciente a la novela El enigmático señor Quim, de Agatha Christie. Narrado por Sara Mendoza. El señor Satterthwaite estaba enojado. El día había sido aciago. Habían salido tarde. Ya habían tenido 2 pinchazos en los neumáticos y, finalmente, se habían equivocado en un cruce y perdido las intrincadas llanuras de Salisbury Plain. Eran ya cerca de las 8, y aún le faltaban unas 40 millas para llegar a Marswick Manor, su punto de destino, cuando un tercer pinchazo acabó por rematar el día. El señor Satterthwaite, como un pajarito con el plumaje erizado, se paseaba arriba y abajo por delante del garaje del pueblo mientras su chofer discutía ásperamente con el mecánico del lugar. «Media hora por lo menos», fue el fallo inapelable del encargado de la reparación. «Y tendremos suerte si no es más que eso», añadió Masters, el chofer. «Lo más probable será que le lleve unos 3/4 de hora». «¿Cómo se llama este lugar, si puede saberse?», preguntó con impaciencia el señor Satterthwaite. Iba a decir agujero olvidado de la mano de Dios, pero su caballerosa consideración por los sentimientos de los demás le contuvo, y prefirió sustituirlo por el nombre de lugar. Kirlington Mallet. El nombre no aclaró sus dudas, y sin embargo, le sonó ligeramente familiar. Miró a su alrededor con desesperación. Kirlington Mallet consistía en una única calle de casas dispersas, un garaje y una estafeta de correos en uno de los lados, complementado por 3 tiendas indeterminadas en el otro. Casi al final de la calle, sin embargo, percibió algo que chirriaba, y se movía a impulsos del viento, lo cual le hizo concebir ciertas esperanzas. «Parece que allí hay una posada», se aventuró a decir. «Sí, señor», contestó el dueño del garaje. «La hostería del bufón». «Si me permite una sugerencia, señor», dijo Masters, «¿por qué no la probamos? Podrían servirle algo de comer. No será lo que está usted habituado, pero...». Se detuvo como excusándose, pues era bien sabido que el señor Satterthwaite estaba acostumbrado a la cocina de los mejores chefs continentales, y tenía a su servicio a un cordon bleu a quien pagaba un fabuloso sueldo. «No podremos reanudar la marcha hasta dentro de unos 3/4 de hora, casi seguro. Y son ya más de las 8. ¿Podría usted telefonear a Sir George Foster desde la posada, señor, y comunicarle el motivo de nuestro retraso?» «Parece que lo tenga todo previsto, Masters», contestó el señor Satterthwaite secamente. Master, que así lo creía, mantuvo un silencio respetuoso. El señor Satterthwaite, a pesar de su ferviente deseo de no aceptar sugerencias que viniesen de persona alguna, dado su mal humor, no pudo por menos que mirar calle abajo, en dirección al chirriante letrero, y sentir por el consejo una ligera y secreta aprobación interior. Era un hombre que comía como un pajarito, casi un epicúreo. Pero incluso hombres así no pueden soportar los molestos aguijones del hambre. «La hostería del bufón», dijo pensativamente. «Un extraño nombre para una hostería. No creo que lo haya oído antes». «Son gentes extrañas las que allí entran y salen», observó el mecánico de la localidad. Estaba inclinado sobre la rueda y su voz sonó apagada y confusa.
¿Gente extraña? Preguntó el señor Satterwhite. ¿Qué quiere usted decir con eso? El otro no pudo dar una contestación satisfactoria. Gentes que van y vienen, de ese tipo. Contestó vagamente. El señor Satterwhite reflexionó que las gentes que frecuentan una posada acostumbran a ser casi siempre de las que van y vienen. La definición, por lo tanto, carecía de precisión, pero estimuló su curiosidad. En cualquier caso, debía pasar de algún modo los 3/4 de hora. La hostería del bufón podía ser un lugar de espera tan bueno como otro cualquiera. Y con sus pequeños pasos característicos, se alejó calle abajo. Un trueno empezaba a retumbar en la lejanía. El mecánico levantó la vista y le dijo a Masters: «Se acerca una tormenta. Hace rato que la estoy sintiendo en el aire». «Repámpanos», comentó Masters. «Y con 40 millas todavía por delante». «Por eso no necesitamos darnos prisa», dijo el otro. «No podrán salir a la carretera hasta que haya escampado. Ese menudo jefe suyo no parece ser de los que les guste viajar con rayos y truenos». «Espero que le den un buen trato en la fonda», murmuró el chofer. «Me acercaré también yo un momento a tomar un bocado». «Billy Jones es una excelente persona», le informó el mecánico. «Y además un gran cocinero». El señor William Jones, un corpulento cincuentón dueño de la hostería del bufón, estaba en esos momentos tratando de congraciarse con nuestro diminuto señor Satterwhite. «Puedo hacerle un buen bistec con patatas, señor, y un buen queso como no ha probado usted mejor en su vida. Pase por aquí a la sala del café. Acaba de marcharse el último pescador, y la casa ha quedado un poco vacía. Pero no tardará en volverse a llenar para la temporada de caza. En la actualidad no tenemos más huésped que un caballero llamado Quinn». El señor Satterwhite se quedó de una pieza. «¿Quinn?», preguntó excitadamente. «¿Ha dicho usted Quinn?» «Ese es su nombre, señor. ¿Es amigo suyo?» «Claro, un gran amigo». Temblando de excitación, el señor Satterwhite apenas se daba cuenta de que podía ver por el mundo otras personas que respondiesen a aquel mismo nombre, pero no lo dudaba. La información dada por el encargado del garaje encajaba perfectamente con nuestro hombre en cuestión. De esos que van y vienen. No podía hacerse descripción más acertada de un hombre como el señor Quinn. Hasta el nombre de la hostería parecía acomodarse al carácter del personaje. «¡Qué suerte tengo!», añadió el señor Satterwhite. «Una coincidencia muy curiosa. Encontrarnos en este lugar. ¿Se trata de Harley Quinn?» «El mismo, señor. Está en la sala del café». «Aquí está el caballero». Alto, moreno, sonriente, la familiar figura del señor Quinn se levantó de la mesa a la que estaba sentado y dejó oír su conocida voz. Señor Satterwhite, volvemos a encontrarnos de forma inesperada». El señor Satterwhite estrechó su mano con efusión. «Encantado, encantado. Debo este placer a una afortunada avería de mi coche. ¿Se hospeda aquí? ¿Se quedará mucho tiempo?» «Solo esta noche». «Entonces he tenido suerte». El señor Satterwhite se sentó frente a su amigo con un pequeño suspiro de satisfacción y contempló la morena cara sonriente que tenía ante sí, como era en espera de noticias. El señor Quinn meneó pausadamente la cabeza. «Le aseguro», dijo, «que no traigo ninguna pecera ni ningún conejo escondido en la manga». «Qué lástima», contestó el señor Satterwhite un tanto decepcionado. «Sí, debo confesar que de usted siempre espero algo parecido, como de un prestidigitador».
Es que lo veo como una especie de mago. Y sin embargo, es usted siempre en realidad el que hace los conjuros y no yo, replicó el señor Quinn. Ah, exclamó el señor Satterwhite, pero no puedo hacerlo sin su presencia. Me faltaría, ¿cómo diríamos? Inspiración. El señor Quinn meneó la cabeza sonriendo. La palabra es demasiado ampulosa. Yo me limito a hacer de apuntador, eso es todo. En aquel momento llegó el posadero con pan y mantequilla. Al colocar las cosas sobre la mesa, iluminó la habitación un vivo resplandor seguido de un fuerte trueno. Mala noche, caballeros. En una noche como esta, empezó a decir el señor Satterwhite, pero se detuvo. ¡Que Dios me condene!, exclamó el dueño de la hostería con cierta inconsciencia. Si no eran esas las mismas palabras que yo pensaba emplear. En una noche como esta fue cuando el capitán Harwell trajo a su esposa a casa. La víspera del día en que desapareció para siempre. «Ah, ahora caigo», exclamó súbitamente el señor Satterwhite. Había dado con ello. Ahora recordaba por qué el nombre de Kirlington Mallet le era tan familiar. 3 meses antes había leído todos los detalles de la sorprendente desaparición del capitán Richard Harwell. Como cualquier otro lector de periódicos de Reino Unido, se sintió intrigado por los detalles de la desaparición y, como otros muchos británicos, había también desarrollado sus propias teorías. «Claro», repitió. «Fue en Kirlington Mallet donde ocurrió el suceso. Paró en esta casa el invierno pasado durante la temporada de caza», añadió el posadero. Oh, le conocía muy bien. Un joven apuesto y sin preocupaciones de ninguna clase. Mi opinión es que debió ser víctima de algún accidente. Son muchas las veces que les he visto volver cabalgando a su casa a él y a la señorita Lecoteau. Y a la gente del pueblo les dio por decir que muy pronto habría una boda, y así fue. Era una joven dama hermosísima y muy bien considerada. Canadiense, según creo. Aquí hay un misterio muy profundo. Nunca sabremos lo que realmente pasó. Pero a ella el suceso le rompió el corazón. Todo el mundo lo vio. Vendió la casa y se marchó al extranjero porque no podía soportar que, sin culpa alguna por su parte, la gente se parase a su paso y la señalase con el dedo. Pobrecita. Un misterio y nada más que un misterio. Meneó la cabeza y de repente recordó sus obligaciones y abandonó precipitadamente la habitación. Un misterio insondable, repitió con rintintín el señor Quinn. Su voz sonó como una provocación en los oídos del señor Satterwhite. ¿Pretende usted decir que podemos solucionar un caso en el que Scotland Yard fracasó?, preguntó secamente. El otro hizo un gesto característico. ¿Por qué no? Ha pasado algún tiempo. 3 meses. Eso representa una gran diferencia. Es una curiosa teoría la suya, dijo el señor Satterwhite. Eso de que los hechos se ven con más claridad después de pasado algún tiempo. Cuanto más tiempo ha transcurrido, más cosas adquieren la adecuada proporción. Se ve mejor la verdadera relación que guardan entre sí. Durante unos instantes, el silencio reinó entre los dos. No estoy muy seguro, rompió a hablar el señor Satterwhite con cierta vacilación, de que recuerde hoy los hechos con claridad. Yo creo que sí, contestó tranquilamente el señor Quinn. Era todo el estímulo que el señor Satterwhite necesitaba. Su papel en la vida había sido siempre el de oyente o mero espectador. Solo en presencia del señor Quinn cambiaba su posición. Allí era siempre el señor Quinn el oyente,
El señor Satterwhite ocupaba el centro del escenario. Fue hace poco más de un año, dijo, cuando Ashley Grange pasó a manos de la señorita Eleanor Lecoteau. Era una hermosa residencia antigua, que había sido descuidada y permaneció deshabitada durante muchos años. Jamás pudo haber soñado tener una mejor propietaria. La señorita Lecoteau era una canadiense de origen francés. Sus antepasados eran emigrés de la Revolución Francesa y le habían dejado en herencia una colección de reliquias y antigüedades de un valor casi incalculable. Era a la vez coleccionista y compradora dotada de un exquisito gusto. Tanto es así que, cuando después de la tragedia decidió vender Ashley Grange con todo cuanto encerraba la mansión, el señor Cyrus G. Bradburn, millonario americano, no vaciló en pagar la respetable suma de 70.000 libras que ella pedía. El señor Satterwhite hizo una pequeña pausa. Menciono esto, añadió en tono de disculpa, no porque en realidad guarde relación directa con lo fundamental de nuestro tema, sino como el mero objeto de recrear el ambiente, la atmósfera en la que vivió la señora Harwell. El señor Quinn asintió. El ambiente es importante tenerlo en cuenta, señaló. Así podremos hacernos una idea de nuestra protagonista, continuó el primero. 23 años, morena, hermosa, de educación refinada. Sin defecto alguno que hiciera desvirtuar sus méritos. Y rica, no debemos olvidarnos de esto. Una tal Sinclair, dama de intachable conducta y reputación social, nació a las veces de dueña. Sin embargo, Eleanor Lecoteau era la única que llevaba las riendas de su propia fortuna. No le faltaron los cazadores. Al menos una docena de pretendientes sin un céntimo no la dejaban ni a sol ni a sombra. Bien en las cacerías, en los salones o en cuantas partes hiciese ella su aparición. Se dice que el joven Lord Leckham, el partido de mayor alcurnia del país, solicitó su mano, pero su corazón permanecía libre, es decir, hasta la llegada del capitán Richard Harwell. El capitán Harwell reservó alojamiento en la hostería local para la temporada de caza. Era un gran experto en monterías. Un diablo arrogante y osado. ¿Recuerda usted el viejo dicho, señor Quinn? ¿Feliz el cortejo que poco dura? El adagio se cumplió al menos en parte. A los 2 meses de conocerse, Eleanor Lecoteau y Richard Harwell estaban prometidos. La boda se celebró 3 meses después. La feliz pareja escogió el extranjero para pasar una luna de miel de 15 días y volvieron para instalarse en su residencia de Ashley Grange. El dueño de esta posada acaba de decirnos que la noche del día en que volvieron fue como esta. ¿Un presagio? ¿Quién puede decirlo? Fuese lo que fuese, lo cierto es que a la mañana siguiente temprano, serían las 7:30 aproximadamente, uno de los jardineros, John Mathias, vio al capitán Harwell paseando tranquilamente por el jardín. Iba con la cabeza descubierta y silbando. Aquí tenemos un cuadro de felicidad y alegre despreocupación. Y sin embargo, desde ese instante, por lo que sabemos, nadie ha vuelto a ver de nuevo al capitán Richard Harwell. El señor Satterwhite se detuvo, gratamente consciente del momento dramático. La mirada admirativa que le dirigió al señor Quinn le dio el tributo que necesitaba y prosiguió. La desaparición fue notable e inexplicable. Solo al día siguiente la aturdida esposa puso el hecho en conocimiento de la policía. Hasta la fecha, como usted sabe, no han conseguido resolver este misterio. Supongo que no habrán faltado teorías, preguntó el señor Quinn. Claro que no, puede estar seguro. Teoría número 1. El capitán Harwell ha muerto asesinado. Pero en ese caso, ¿dónde está el cadáver? No es probable que lo hayan hecho desaparecer sin dejar el menor rastro. Y además, ¿dónde está el motivo? Por lo que se ha podido comprobar, el capitán Harwell no tenía un solo enemigo en el mundo.
Hizo una pausa repentina como si le asaltase una duda. El señor Quinn se inclinó hacia adelante. ¿Está usted pensando en el joven Stephen Grant? Así es, admitió el señor Satterthwaite. Stephen Grant, si mal no recuerdo, era el caballerizo de Harwell y había sido despedido por una falta insignificante. La mañana del día de la vuelta del matrimonio, ahora muy temprana, se vio a Stephen Grant rondar por la vecindad de Ashley Grange, sin que pudiese justificar su presencia en aquellos lugares. Fue detenido por la policía como presunto culpable de la desaparición del capitán Harwell. Nada se le pudo probar, sin embargo, y tuvieron que ponerlo al fin en libertad. Es verdad que podía suponerse que guardaría algún resentimiento contra el capitán Harwell por el despido fulminante, pero este motivo era muy poco importante. Supongo que la policía solo quiso demostrar que tenía interés en el asunto. Así pues, vuelvo a repetirle que Harwell no tenía un solo enemigo en el mundo. Por lo menos que se supiera, observó el señor Quinn reflexivamente. El señor Satterthwaite asintió. A eso vamos precisamente. ¿Qué era, después de todo, lo que se sabía del capitán Harwell? Cuando la policía empezó a informarse sobre sus antecedentes, se encontró ante una escasez casi absoluta de datos. ¿Quién era Richard Harwell? ¿De dónde venía? Había aparecido, por decirlo así, como llovido del cielo. Era un magnífico jinete y, al parecer, con una posición envidiable. Nadie en Kirlington Mallet se había preocupado de hacer ulteriores averiguaciones. La señorita Lecotó no tenía padres ni tutores que hubiesen podido tener interés en investigar los antecedentes de su prometido. Ella era dueña y señora de sí misma. La teoría de la policía sobre este punto fue expresada con entera claridad. La eterna historia de la mujer rica y del cínico impostor. Pero tampoco esto es absolutamente cierto. Pues si bien es cierto que la señorita Lecotó carecía de padre y tutores, contaba con los servicios de una acreditada firma londinense de abogados que actuaba por ella. Las declaraciones de estos hicieron aún más profundo el misterio. Eleanor Lecotó había ordenado el traspaso a nombre de su prometido de una considerable suma, cosa que éste se negó a aceptar puesto que afirmó que disponía de suficientes bienes de fortuna. Se ha llegado a probar de modo concluyente que Harwell jamás dispuso de un solo céntimo del dinero de su esposa. La fortuna de ella estaba absolutamente intacta. No se trataba, pues, de un estafador vulgar. ¿Pero se trataría de un artista refinado en la materia? ¿Estaría urdiendo algún chantaje para el caso improbable de que la señorita Lecotó decidiese casarse con otro? He de confesar que consideré esta teoría como la solución más probable, hasta esta noche. El señor Quinn repitió inclinado hacia adelante. ¿Esta noche? Sí, esta noche dicha teoría no me satisface. ¿Cómo se las compuso para desaparecer de una forma tan rápida y completa, y a unas horas de la mañana en que todos los jornaleros andaban de un lado para otro preparándose para las faenas, y con la cabeza completamente descubierta, por añadidura? No hay ninguna duda sobre este último detalle, puesto que dicen que el jardinero lo vio. Así es, el jardinero John Mathias. ¿Hay en ello algo de particular? Supongo que la policía no pasaría por alto a este personaje, comentó el señor Quinn. Lo interrogaron repetidamente sin conseguir hacerle caer en ninguna contradicción. La esposa corroboró las declaraciones de su marido. Salió de la casa a las 7 para ir a los invernaderos y volvió a las 8:20. Los sirvientes de la señorita Lecotó aseguraron haber oído abrir y cerrarse la puerta de la finca a eso de las 7:15. Esto fija la hora en que debió salir el capitán Harwell. Ya sé lo que está usted pensando en este momento. ¿Ah, sí? Preguntó el señor Quinn. Me lo figuro.
que me dio tiempo suficiente para que Macias hubiese podido asesinar a su señor. ¿Pero por qué motivo?, pregunto yo. ¿Por qué? Y si así fue, ¿dónde escondió el cadáver? En aquel momento llegó el hostelero con una gran bandeja en la mano. Siento haberles hecho esperar, caballeros. Depositó en la mesa un enorme bistec y a su lado un desbordante plato de patatas fritas. El olorcillo de los manjares complació en grado sumo al señor Satterthwaite, que mostró su entusiasmo. «Esto tiene un aspecto excelente», exclamó. «Muy bueno». Hemos estado hablando de la desaparición del capitán Harwell. ¿Qué se hizo del jardinero Macias? Creo que se colocó en Essex. No tenía interés en quedarse aquí después de lo ocurrido. Había muchos que lo miraban con cierta prevención. Ya me comprenden ustedes. No es que yo crea que él tenga nada que ver con el asunto. El señor Satterthwaite y el señor Quinn se sirvieron sendos pedazos de carne. El propietario parecía dispuesto a seguir pegando la hebra, a lo cual el señor Satterthwaite no puso objeción alguna. Al contrario. ¿Y qué clase de hombre era ese Macias?, preguntó. Un hombre de unos 40 años que debió ser un Hércules en sus buenos tiempos, pero que estaba medio tullido a consecuencia del reuma. Muchas veces tuvo que guardar cama y abandonar el trabajo. Por mi parte, pienso que fue por pura bondad que la señorita Eleanor lo siguió teniendo a su lado. Era un buen jardinero, y su mujer ayudaba también en los quehaceres de la casa. Es cocinera y siempre dispuesta a echar una mano en lo que se le pidiera. ¿Qué clase de persona era ella?, volvió a preguntar el señor Satterthwaite con presteza. La respuesta del posadero pareció decepcionarle. Una mujer corriente, también de mediana edad, un poco adusta en sus modales y sorda como una tapia. Yo apenas les conocía. Llevaban solo un mes en la casa cuando ocurrió aquello. Se dijo que él había sido un gran jardinero en sus tiempos. La señorita Eleanor tenía buenos informes de ellos. ¿Era la señorita Lecoteau muy aficionada a la jardinería?, preguntó el señor Quinn en voz baja. No creo. Al menos no como algunas de las señoras que hay aquí por estos alrededores, que gastan un dineral en jardineros y se pasan el día arrodilladas en el suelo haciendo ver que hacen algo. Tonterías, digo yo. La señorita Eleanor no venía por aquí sino los inviernos a pasar la temporada de caza. El resto del tiempo lo pasaba en Londres, y en esos lugares de playa extranjeros donde se dice que las damiselas francesas no se mojan ni siquiera el dedo gordo del pie, por temor a estropear sus trajes de baño. Por lo menos eso es lo que he oído decir. El señor Satterthwaite sonrió. ¿Se sabe si había alguna mujer mezclada con el capitán Harwell?, preguntó. Aunque la primera teoría había sido ya rechazada, nuestro hombre seguía aferrado a ella. William Jones meneó la cabeza. Nada de eso, ni un rumor. Lo que yo he dicho siempre, misterio y nada más que misterio. ¿Y cuál es su teoría? ¿Qué piensa usted de todo esto?, insistió el señor Satterthwaite. ¿Lo que yo pienso? Sí. Pues no sé qué pensar. Mi idea es que fue asesinado, no me cabe la menor duda. Pero ¿por quién? No se lo podría decir. Y ahora voy a traerles el queso. Abandonó la sala llevándose los platos vacíos. La tormenta que momentos antes parecía haberse calmado estalló de nuevo con redoblada furia. Un vivo resplandor seguido de un violento estampido hizo saltar al señor Satterthwaite de su asiento, y antes de que los últimos ecos del trueno se hubiesen perdido en la lejanía, apareció una muchacha llevando en sus manos el anunciado queso. Era una joven alta, morena y con una tosca arrogancia que debía serle peculiar. Su parecido con el dueño de la hostería del Bufón no dejaba duda alguna de que era su hija. «Buenas noches, Mary», dijo el señor Quinn. «Mala noche». Ella asintió. «Odio estas noches de tormenta», murmuró. «¿Le asustan los truenos, quizá?»,
preguntó el señor Satterwhite con afabilidad. ¿Asustarme a mí los truenos? No, hay pocas cosas que me asusten. Pero la tormenta trae ese hablar y hablar de una misma cosa, una y otra vez como cotorras. Empieza mi padre diciendo: «Esto me recuerda a la noche en que el pobre capitán Harwell», etcétera, etcétera. Se volvió de pronto para encararse con el señor Quinn. Ya se lo ha oído usted contar, ¿verdad? ¿Y quiere usted decirme qué sentido tiene? Es que no podríamos olvidar las cosas pasadas. Las cosas pertenecen al pasado solo cuando han sido resueltas, dijo el señor Quinn. Pero es que no está esto ya resuelto. Supongamos que el capitán hubiese decidido quitarse de en medio. Estos caballeros tan finos a veces hacen estas cosas. ¿Entonces usted cree que desapareció por propia voluntad? ¿Y por qué no? Sería más lógico suponer eso, no que un infeliz como Stephen Grant pudiese haberlo asesinado. ¿Qué provecho podía sacar de matarlo? Me gustaría saberlo. Stephen bebió un día un poco más de la cuenta. Le habló en forma poco respetuosa y fue despedido. ¿Y qué? Después encontró otro trabajo mejor si cabe. ¿Hay en todo esto motivo para asesinar a sangre fría? Pero la policía... interpuso el señor Satterwhite. ¿No quedó plenamente convencida de su inocencia? La policía. ¿Qué importa la policía? Cuando el pobre Stephen entra por la noche en el bar, todos se quedan como si vieran entrar a un fantasma. En realidad no creen en la culpabilidad de Stephen, pero tampoco parecen estar seguros de lo contrario, y se limitan a mirarle de reojo y a evitar cuanto pueden su conversación. Bonita vida para un hombre, ver cómo todos se apartan de él como si fuera alguien diferente de los demás. Porque mi propio padre se opone a que nos casemos Stephen y yo. Puedes llevar tus cerdos a venderlos a un mercado mejor. No tengo nada contra Stephen, pero bueno, nunca se sabe, ¿verdad? Se detuvo jadeante, sacudida por la violencia de su resentimiento. Es muy cruel. Estalló con desesperación. A Stephen, que es incapaz de hacer daño a una mosca. Toda la vida habrá gente que pensará que lo hizo él. Esto le está volviendo hosco y amargado. ¿Y cómo no había de ser así? Y cuanto más se vuelve así, más cree la gente que algo ha tenido que ver en ello. Se detuvo de nuevo con la mirada fija en la cara del señor Quinn, como si hubiese en ella algo de particular. ¿No podríamos hacer algo?, agregó con gran interés el señor Satterwhite. Se sentía auténticamente afectado. La cosa era, tal cual él la veía, inviable. La misma vaguedad e inconsistencia de las pruebas presentadas contra Stephen dificultaban la tarea de poder refutar la acusación. La muchacha se volvió súbitamente hacia él. «Solo la verdad puede ayudarle», exclamó con decisión. Si hubiese modo de encontrar al capitán Harwell, si volviese a reaparecer un día, si llegasen a saberse las verdaderas razones de su desaparición. Cortó sus palabras algo que parecía un sollozo y abandonó apresuradamente la habitación. Una gran muchacha, un caso lamentable, murmuró el señor Satterwhite con pena. Desearía con todo el alma poder hacer algo por ella. Su corazón generoso se sentía mortificado. Estamos haciendo cuanto podemos, agregó el señor Quinn. Disponemos todavía la media hora antes de que esté arreglado su coche. El señor Satterwhite le miró con curiosidad. ¿Cree usted que podemos llegar a la verdad hablando simplemente en la forma que lo estamos haciendo? Usted tiene una gran experiencia de la vida, afirmó gravemente el señor Quinn, más que la inmensa mayoría de los hombres. La vida ha pasado por mi lado, contestó el señor Satterwhite con un acento impregnado de amargura. Pero eso ha agudizado su visión de las cosas. Usted ve donde otros nada consiguen ver.
Es cierto, confirmó el señor Satterwhite. Soy un gran observador. Se esponjó complacido. Su momento de amargura desapareció como por encanto. Yo lo veo así, empezó a decir pasados unos 2 minutos. Para llegar a la causa de una cosa, es preciso estudiar el efecto. Muy bien, dijo el señor Quinn en tono de aprobación. El efecto en este caso es que la señorita Lecotó, quiero decir, la señora Harwell, se encuentra con que no está hoy ni soltera ni casada. No es libre y no puede volverse a casar. Y si analizamos detenidamente esta cuestión, vemos surgir la siniestra figura de Richard Harwell, venido de ninguna parte con un misterioso pasado. Estoy conforme, dijo el señor Quinn. Pero lo que usted acaba de decirme es lo que automáticamente salta a la vista, lo que nadie puede dejar de ver. La figura sospechosa del capitán Harwell. El señor Satterwhite le miró con una expresión de duda. Las palabras parecían querer modificar ligeramente el cuadro que ante su vista se estaba preparando. Hemos estudiado el efecto, añadió, o el resultado, como también pudiéramos llamarlo. Podemos ahora pasar. El señor Quinn le interrumpió. Aún no hemos tocado el resultado desde su punto de vista estrictamente material. Tiene usted razón, dijo el señor Satterwhite después de haber sopesado la insinuación unos instantes. Hay que desmenuzarlo todo debidamente. Digamos, entonces, que el resultado de la tragedia fue que la señora Harwell es una esposa y no es una esposa, sin poderse casar de nuevo. Que el señor Cyrus Bradburn ha podido llevar la compra de Ashley Grange y todo cuanto en ella había por... ¿no eran 70.000 libras? Y que alguien en Essex ha logrado contratar los servicios de Macias como jardinero. Por todo esto no podemos llegar a la sospecha de que alguien en Essex o el propio señor Cyrus Bradburn pudiesen haber maquinado la desaparición del capitán Harwell. Es usted sarcástico, comentó el señor Quinn. El señor Satterwhite le dirigió una significativa mirada. ¿Pero está usted conforme con lo que digo? Eso sí, dijo el señor Quinn. Pero la idea sigue siendo absurda. ¿Qué sigue? Imaginemos por un momento que volvemos al día de autos. La desaparición digamos que ha tenido lugar esta misma mañana. No, no, interpuso sonriente el señor Quinn. Puesto que por lo menos con la imaginación podemos actuar sobre el tiempo. Planteemos el asunto en forma contraria. Digamos que la desaparición del capitán Harwell tuvo lugar 100 años atrás, y que nosotros, en el año 2025, hacemos retroceder nuestros recuerdos. Es usted un hombre verdaderamente extraño, dijo con voz pausada el señor Satterwhite. Cree en el pasado más que en el presente. ¿Por qué? Usted empleó no hace mucho la palabra ambiente. No hay ambiente en el presente. Quizá tenga usted razón, contestó el señor Satterwhite con aire pensativo. Es verdad, el presente está demasiado próximo. Una palabra muy acertada, asintió el señor Quinn. El señor Satterwhite hizo una ligera inclinación. Es usted muy amable, contestó. Tomemos como base no el presente año, puesto que solo nos acarrearía dificultades, sino más bien el anterior. Sigue usted ahora por mí, ya que tiene usted el don de encontrar siempre la frase oportuna. El señor Satterwhite se quedó pensativo durante unos instantes. Quería ser digno de su reputación. Hace 100 años era la edad de la pólvora y de las chapuzas, dijo. Podemos decir que en 1924 fue la época de los grandes enredos y de los ladrones de alto copete. Muy bien, aprobó el señor Quinn. Imagino que querrá usted decir nacionalmente hablando, no internacionalmente.
En lo que se refiere a los enredos, debo confesar que no estoy muy seguro, contestó el señor Satterthwaite. Pero por lo que respecta a los grandes ladrones... El llamado ladrón gato obtuvo grandes ganancias en el continente. He sabido que un hombre solo no hubiera podido acometer robos de tal envergadura. Se emplearon las tretas más inconcebibles para lograr acceso a los edificios. Hubo la teoría de que tenía que tratarse de un grupo de acróbatas, los Glondini. Una vez tuve ocasión de asistir a una de sus representaciones. Sencillamente magistrales. Eran una madre, un hijo y una hija. De pronto desaparecieron misteriosamente de los escenarios. Pero nos hemos apartado del tema que nos ocupa. No tanto como usted cree, añadió el señor Quinn. Solo al otro lado del canal, donde las damas francesas no osan mojarse el dedo gordo del pie. Según la versión de nuestro distinguido mesonero, completó el señor Satterthwaite con una gran carcajada. Se produjo una especie de pausa significativa. ¿Por qué desaparecería el capitán? ¿Por qué? Rompió a hablar el señor Satterthwaite. Es increíble. Fue algo casi como un truco de prestidigitación. Sí, corroboró el señor Quinn. Como un truco de magia. Creo que esa es la palabra que con más exactitud describe el hecho. Nuevamente la cuestión del ambiente. ¿Y en qué estriba el mérito de un truco? En que la velocidad de la mano engaña a la vista. Acotó locuazmente el señor Satterthwaite, irónico y sonriente. Precisamente, el objeto es engañar a la vista, a veces con la ligereza de la mano y a veces con otros medios. Hay muchas formas de hacerlo, disparando una pistola, agitando un pañuelo encarnado, algo que dé la sensación de ser importante sin serlo en realidad. La atención se desvía del objeto principal y es atraída por el acto espectacular, que nada significa en último término. El señor Satterthwaite se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Hay algo en lo que acaba usted de decir. Y prosiguió lentamente. El tiro de pistola. ¿Fue el disparo el que desvió la atención del truco de magia del que estamos hablando? ¿Cuál es el momento que llama más su atención? El señor Satterthwaite respiró con fuerza y prosiguió. La desaparición, no cabe duda. Pero si quitamos esa, ¿qué nos queda? Nada. ¿Nada? Supongamos que las cosas siguiesen su curso aún prescindiendo de ese gesto dramático. ¿Se refiere a la señorita Lecoteau deseando vender Ashley Grange al señor Bradburn y esfumarse después sin motivo justificado alguno? ¿Y por qué no? Tiene usted razón. Antes la venta hubiese dado lugar a infinidad de comentarios. Hubiera habido gran interés por conocer la valía de las riquezas que la finca encerraba. Y... Espere. Hubo un minuto de silencio. Un cúmulo de ideas parecían agolparse en su cerebro. Sí, prosiguió. La exagerada especulación acerca del capitán Harwell ha dado lugar a que la figura de ella quedase casi completamente ignorada. La señorita Lecoteau. Todo el mundo preguntando, ¿quién es el capitán Harwell? ¿De dónde ha venido? Y a nadie se le ha ocurrido, quizá por ser en este caso la parte perjudicada, hacer averiguación alguna acerca de ella. ¿Sería en realidad franco-canadiense como aseguraba? ¿Provendrían todos aquellos cuantiosos bienes de una legítima herencia? Creo que tenía usted razón al decir hace un momento que solo el canal nos separaba de nuestro verdadero objetivo. Esa supuesta herencia podría estar compuesta en su mayor parte por piezas robadas de los castillos franceses, algunas de ellas de mucho valor artístico y por lo tanto de difícil venta. Ella compra la casa probablemente por una bicoca. Se establece en ella y paga una fuerte suma para conseguir los servicios de una irreprochable señora inglesa que le haga las veces de dama de compañía. Entonces llega él. El plan general ha sido ya concebido de antemano. La boda, los 15 días de luna de miel,
y luego la desaparición. ¿Qué más natural que una desconsolada esposa con el corazón destrozado quiera vender todo aquello que le recuerda la felicidad pasada? El americano es un connoisseur. Los objetos son genuinos y excelentes, algunos de ellos de valor incalculable. Hace una razonable oferta, que ella acepta sin vacilar. Luego, como corresponde a una pobre viuda desconsolada, abandona majestuosamente estos lugares. El gran golpe se ha realizado. La vista del espectador ha sido engañada por la rapidez de la mano y por la espectacular naturaleza del truco. El señor Satterwhite se detuvo unos instantes con el rostro arrebolado por la satisfacción del triunfo. A no ser por usted, jamás hubiese conseguido discernir los hechos como hoy los veo, declaró con una repentina humildad. Usted ejerce un curioso efecto sobre mí. A menudo dice uno cosas sin comprender su verdadero alcance. Pero usted siempre tiene la habilidad de mostrar su verdadero significado. Pero hay algo que no acierto todavía a comprender con claridad, y es cómo pudo Harwell desaparecer con tanta facilidad cuando toda la policía de Inglaterra estaba buscándolo. Hubiera sido lo más sencillo haberse ocultado en la finca. Musitó. Era fácil de arreglar. Efectivamente, también soy de la opinión de que no estaba lejos de la casa, dijo el señor Quinn. La significación de la mirada que acompañó a estas palabras no pasó inadvertida al señor Satterwhite. ¿La casita de Macias?, exclamó. ¿Pero la policía no habrá dejado de registrarla? Y me imagino que más de una vez. Se limitó a contestar el señor Quinn. ¿Macias? Se preguntó el señor Satterwhite frunciendo el ceño. ¿Y la señora Macias?, añadió el señor Quinn. El señor Satterwhite le miró con los ojos muy abiertos. Si esta pandilla fuese en realidad la de los Clondini, comentó tentativamente, tendrían que ser 3. Los 2 jóvenes serían Harwell y Eleanor Lecotó, y la señora Macias, la madre. Pero en ese caso... Macias sufrió un reumatismo agudo, ¿no es verdad?, insinuó inocentemente el señor Quinn. Ah, ya lo tengo. ¿Pero es posible? Quizás sí lo es. Veamos. Macias estuvo en la casa un mes. Durante ese tiempo, Harwell y Eleanor estuvieron 15 días ausente disfrutando de la luna de miel. Y los 15 que precedieron a esto, supuestamente en la ciudad. Un hombre inteligente podría haber interpretado con facilidad los papeles de Harwell y Macias. Cuando Harwell estaba en Kirlington Mallet, Macias quedaba recluido en la cama atacado de reumatismo, con la señora Macias a su lado para mantener la farsa. El papel de esta última era imprescindible. Sin ella, alguien hubiese podido entrar en la casita y sospechar la verdad. Como usted dice, Harwell estaba escondido en casa de Macias. Él era Macias. Cuando el plan estuvo a punto y Ashley Grange fue vendido, él y su mujer hicieron circular la noticia de que iban a instalarse en Essex. Desaparición de Macias y su señora para siempre. Se oyó una pequeña llamada en la puerta de la sala del café, y a continuación entró Masters. «El coche espera en la puerta, señor», dijo. El señor Satterwhite se calzó los guantes. La semana que viene ceno con el comisario jefe de policía y, como es natural, le pondré al corriente de mi nueva teoría. Afirmó con decisión. Será fácil de comprobar, añadió el señor Quinn. Una comparación entre los objetos que hay en Ashley Grange y los que aparecen en la lista facilitada por la policía francesa. Exactamente, replicó el señor Satterwhite. Lo siento por el señor Bradburn, pero ¿qué le vamos a hacer? Es rico y podrá afrontar la pérdida, añadió el señor Quinn. El señor Satterwhite extendió la mano en señal de despedida. Adiós, dijo. No tengo palabras para expresar la satisfacción que me ha producido nuestro inesperado encuentro.
Creo que me ha dicho usted que se va mañana. Quizá lo haga esta misma noche. Mi trabajo aquí ha terminado y yo soy de los que van y vienen. El señor Satterwhite recordó haber oído aquellas mismas palabras a primera hora de la tarde. ¿Sería una coincidencia? Salió a reunirse con su vehículo y con Masters. Al pasar frente a la puerta abierta del bar, llegó a sus oídos la voz del dueño de la fonda que decía sonora y complaciente: Créame, es un misterio, un oscuro misterio. En realidad no utilizó oscuro. La palabra que nuestro hostelero empleó tenía un color distinto. El señor William Jones era un hombre que sabía distinguir a la gente, y escogía siempre el vocablo que más se ajustaba a las exigencias de la concurrencia. La de esta noche gustaba de los adjetivos gordos, y a ser posible bien sazonados. El señor Satterwhite se recostó cómodamente en el asiento trasero de su lujosa limusina. Su pecho rebosaba de satisfacción por el triunfo. Vio a la joven Mary salir a la puerta y detenerse en el umbral. «Qué ajena está la muchacha», musitó el señor Satterwhite para sí. «De lo que no tardaré en hacer por ella». El cartel de la hostería del bufón seguía chirriando al ser mecido suavemente por el viento. Fin.